Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión del seminario, de esta quinta edición del seminario Gloria de Albiol sobre cuestiones de derecho internacional y derecho europeo. En esta sesión de hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Raquel de Haro y de Marta Villarroya. Son abogadas y directoras de un proyecto muy interesante, el proyecto Sharing Pipes, que nos van a presentar en el día de hoy. Han puesto este título, bueno, que suscita la curiosidad, ¿no? Kandinsky también empezó estudiando Derecho, ¿no? Entonces, Raquel y Marta nos van a presentar este proyecto suyo, ¿no? Como abogadas, están trabajando en despachos en Barcelona y tratando cuestiones relacionadas con derecho de la Unión Europea. Entonces, solo me queda deciros que han sido alumnas de la Universidad Pompeu Fabra y que, bueno, que es una satisfacción para mí como profesor suyo el poderlas presentar en este seminario y bueno, ya os dejo la palabra y presentáis en el orden que queráis y tal con vuestro proyecto. Yo también os pediría que nos contarais un poco el trabajo que desarrolláis en el despacho y bueno, creo que puede ser realmente interesante para vuestros compañeros, ¿no? Hoy todavía alumnos, ¿no? Pero desde luego es muy satisfactorio, me parece a mí, ver, no sé, cómo esas ilusiones, esos proyectos que uno hace de sí mismo, bueno, se concretan en personas, ¿no? Con nombre y apellidos que han pasado hace pocos años por esa misma situación. O sea que muchísimas gracias por vuestra presencia y tenéis la palabra. Perdón, vamos a hacer, vosotras intervenís como queráis, no sé, quizás a las 5 menos cuarto podemos dar un turno de palabras, ¿no? Como en las dos sesiones anteriores voy a habilitar el sistema este de Blackboard para que directamente quien quiera intervenir pues le da a la tecla del micrófono y en su caso de la cámara y interviene sin necesidad de usar el chat, etc. A las 5 acabaremos la sesión. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias y tenéis la palabra. Pues vamos a compartirle una pequeña presentación que hemos preparado. Pues bien, en primer lugar, muchas gracias, Santiago, por habernos invitado a participar hoy aquí. La verdad es que contacté contigo simplemente para darte updates de cómo estaba mi vida y de que me estaba dedicando al derecho de la Unión Europea, que tanta información te había pedido cuando todavía estaba en la Pompeu, y para explicarte el proyecto Sharing Pipes que estoy desarrollando junto con Marta. Y entonces, bueno, vamos a introducirnos un poco primero nosotras. Y después yo voy a hablar más de la parte de qué se hace en el Departamento de Derecho de la Unión Europea en un despacho de abogados y Marta os contará más la parte del proyecto Sharing Pipes en sí. Pues ¿quiénes somos? Yo soy Raquel. Bueno, yo soy Marta, me desmarco un poco del derecho de la Unión Europea y derecho internacional, pero junto con Raquel nos combinamos muy bien, ¿no? Y decidimos sacar adelante nuestro proyecto Sharing Pipes, que os contaremos un poquito qué hacemos, ¿no? Después. Y bien, estuve haciendo cosas relacionadas con el análisis de datos, pero realmente pues lo mío es el derecho y ahora estoy haciendo el máster y en un despacho en el Departamento de Innovación y Emprendimiento. Y bueno, las dos hemos estudiado el doble grado. Marta estudió Economía y Derecho y yo he estudiado Derecho y ADE. Entonces, estamos las dos cursando en las prácticas del máster de acceso. Yo siempre había estado muy interesada por el derecho de la Unión Europea y el derecho internacional. Entonces, cuando todavía estaba en la Pompeu, participé en el GESAP y a partir de ahí me interesé más en cómo podía dedicarme a alguna rama del derecho internacional, pues desde ya, ¿no? Sin necesitar hacer un gran máster o sin necesitar hacer prácticas en alguna institución europea o así, que de entrada es muy difícil que te cojan cuando todavía eres estudiante y no tienes experiencia profesional. Entonces, investigué mucho y encontré un camino que creo que de momento está teniendo sentido y es lo que os voy a contar hoy,
y cualquier duda que tengáis, pues no dudéis en consultarnos. Entonces, la presentación la estructuraremos así. Primero hablaremos del derecho de la competencia y Unión Europea y después ya de las experiencias internacionales que hemos conocido gracias a nuestro proyecto de Sharing Pipes. Pues bien, mi aventura con el derecho de la Unión Europea se transformó en una aventura con el derecho de la competencia, porque no sé si lo sabéis, pero el derecho de la competencia es una rama del derecho que está armonizada y tiene mucha importancia todo el tema de la Comisión Europea y la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, ¿no? Entonces, investigué cómo podía dedicarme al derecho de la competencia ya desde la universidad para intentar abrirme camino en este sector y poder algún día pues, acabar trabajando para las instituciones europeas. Y descubrí que en la Autoridad Catalana de la Competencia, aquí en Barcelona. Entonces, simplemente les escribí, les dije que quería hacer prácticas con ellos. Es una autoridad del sector público. No sé si lo sabéis, pero en derecho de la competencia las principales autoridades son la Comisión Europea a nivel de la Unión Europea, después está la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a nivel del Estado español, y después algunas comunidades autónomas tienen una autoridad de la competencia autonómica. En el caso de Cataluña, pues tenemos la ACO. Así que nada, les escribí, me respondieron que encantados, que ellos hacían convenios de prácticas. De hecho, fui la primera persona de la Pompeu en hacer un convenio de prácticas con ellos, porque hasta entonces ellos lo tenían con la UB. Y bueno, a partir de entonces han tenido más estudiantes también de la Pompeu. Y nada, una experiencia muy bonita, muy buena. Y entonces después me fui de intercambio a Montreal y cuando volví del intercambio, la directora de expedientes de la Autoridad Catalana de la Competencia me ofreció que me presentara a un programa de becas que tienen y eso hice, me presenté y entonces volví ya esta vez a trabajar con ellos durante 9 meses. Un segundo, que hay un ruido. Entonces, estas son las becas de colaboración. Es muy interesante porque se pueden combinar muy bien con el máster. Si alguien está haciendo el máster o está acabando los estudios, pues yo, y estáis interesados en ello, os recomiendo que las pidáis porque es una buena oportunidad realmente. El equipo es muy bueno, se aprende mucho y además es remunerado, que también es importante porque a veces en temas de derecho internacional cuesta encontrar, cuando todavía eres joven, oportunidades que efectivamente estén remuneradas. Entonces, lo que hacía principalmente en la Autoridad Catalana de la Competencia se divide en defensa de la competencia y promoción de la competencia. Defensa de la competencia es una parte más jurídica, por decirlo así, y básicamente instruíamos expedientes en los que por algún motivo pues, las empresas habían tenido comportamientos anticompetitivos en el mercado, habían hecho un cártel o, no sé, había habido recomendaciones de precios, cualquier conducta que resultara anticompetitiva. Entonces, hacíamos toda la instrucción del expediente y los diferentes requerimientos de información y demás. En fin, todo lo que se necesitaba como para acabar determinando si realmente las empresas habían vulnerado o no el derecho de la competencia. Y lo que es importante aquí es que todas las conductas tenían que suceder en el ámbito de Cataluña, porque en el ámbito de España ya está la CNMC. Y después... bueno, esto es para que lo sepáis, pues si no lo sabéis, es un poco la estructura del cuerpo funcionario público. Las becas de la Autoridad Catalana de la Competencia no son parte del cuerpo del funcionariado público, simplemente es una beca de colaboración, como su nombre indica, pero aún así va muy bien para tener una primera idea de cómo funciona el sector público y de cómo funciona en concreto pues la ACO, que es donde estuve yo. Si os interesara también hacerlo en la CNMC tiene una sede en Barcelona y una sede también en Madrid, con lo cual tendríais esas dos opciones y me consta que también tienen becas de colaboración con ellos. Entonces, en el ámbito de la CNMC quizás sí que tocaréis más Unión Europea como tal, porque en la ACO es un poco más, sobre todo, derecho administrativo, pero al final, como he dicho, como la normativa está armonizada, pues al final cuando estás aplicando la Ley de Defensa de la Competencia no deja de ser también una aplicación de los artículos 101 y 102 y 103 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y hay muchísimas directivas y reglamentos en esta materia, con lo cual al final estás tratando contextos directamente de la Comisión Europea. Entonces sí que es interesante porque vas teniendo como un primer contacto, aunque sea como un poquito débil, ¿no? Todavía. Después de eso, tuve la oportunidad de hacer las prácticas del máster en un gran despacho en el Departamento de Derecho de la Competencia y Unión Europea. Aquí quería mencionaros, sobre todo, que no todos los despachos tienen un departamento especializado en esto, que en ese sentido, si tenéis interés, pues investiguéis y preguntéis al despacho donde estéis haciendo entrevistas si hay posibilidad de entrar en este departamento o no,
Normalmente son departamentos muy chiquititos y a veces ni siquiera te lo proponen desde recursos humanos porque no son muy conocidos. Entonces, en este sentido, pues ser proactivos y si realmente os interesa, preguntadlo porque a veces, aunque no tengan el departamento como tal, pues os pueden derivar casos que estén relacionados con ello o algo así. En mi caso, en realidad yo formo parte del área mercantil y dentro del área mercantil han puesto competencia de Unión Europea. Entonces, cada despacho en ese sentido yo creo que se organiza. Lo que hacemos principalmente es derecho de la competencia y alguna cosita de derecho de la Unión Europea, pero no es muy habitual, la verdad. Lo principal es asesorar a las empresas en temas de acuerdos horizontales, que son sobre todo cárteles, pero también otro tipo de acuerdos. Acuerdos horizontales son acuerdos entre empresas que son competidoras directas, que están en el mismo eslabón de la cadena productiva, por decirlo así. Y acuerdos verticales serían acuerdos, pues, por ejemplo, que hace un proveedor con una empresa intermedia, ¿no? Y también les asesoramos en eso. Porque hay muchos mercados donde las empresas pues, necesitan poner igual alguna limitación en las ventas que puede hacer el proveedor o, bueno, van haciendo cosas. Entonces, en esos aspectos pues, necesitan asesoramiento para asegurarse de que la conducta que van a hacer es acorde con el derecho de la competencia y que no van a vulnerar ni los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ni 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. Tampoco el 3 y tampoco los demás, pero sobre todo estos son los más importantes. Después, también hacemos temas de abuso de posición de dominio y en este sentido asesoramos a las empresas, tanto a nivel como asesoría jurídica, como cuando por algún motivo o alguna autoridad, ya sea la Comisión Europea, la CNMC o la ACO, les ha abierto un expediente sancionador y necesitan pues, abogados que los defiendan, ¿no? En este sentido, decir que el abuso de posición de dominio es lo que está prohibido, lo que no está, o sea, como tal, tener posición de dominio en un mercado no está prohibido, lo que está prohibido es abusar de una posición de dominio. Y claro, esto es todo muy relativo y aquí pues las empresas también necesitan asesoramiento. Después, lo que nos lleva a la mayor parte del trabajo que hacemos es el control de concentraciones. No sé si lo sabéis, pero hay unos determinados umbrales, tanto para la Ley de Defensa de la Competencia en España como para la Comisión Europea, en los que si dos empresas se van a fusionar o una va a adquirir a la otra o van a crear una joint venture o van a crear un holding, cualquier estructura empresarial que vayan a crear, mediante la cual superen determinados umbrales que están regulados en la ley y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en ese caso tienen que notificar mediante un formulario de notificación o a la CNMC o a la Comisión Europea, en función de los umbrales. En este sentido, mencionar que la ACO no tiene poder para ello. Esto es una competencia exclusiva de la CNMC. Por eso, puede ser que os interesará más, si os gusta esta rama realmente, pues dedicaros al derecho, intentar trabajar en la CNMC en vez de la ACO. Porque sí que es verdad que tiene más poder y que tiene más control sobre más ámbitos y realmente podéis ver mejor lo que es el derecho de la competencia. Y aquí simplemente es asesorar a las empresas en cómo hacer este formulario de notificación. Y aquí trabajamos muy mano a mano con el departamento de Mergers and Acquisitions o Corporate, en algunos despachos se llaman, porque son los que llevan realmente la fusión o la adquisición. Lo que pasa que si ven ellos ya que por volumen de negocio o por cuota de mercado, porque supera un 30% la cuota de mercado, eso va a haber que notificarlo. Lo que hacen ya es contactar con el departamento de la competencia y nosotros lo que hacemos es dar asesoramiento realmente al cliente también, pero sobre todo al departamento de Corporate, para que ellos sepan pues, cómo elaborar esa due diligence, ¿no? Cómo elaborar el pacto de socios, el acuerdo de compraventa de las acciones de las empresas y demás. En este sentido, quería mencionar también que últimamente está muy de moda los casos en temas de due diligence de competencia. Sí que se ha normalizado ya mucho y todo el mundo conoce la due diligence en tema de penal, pero que sepáis que también existen temas de competencia y que si las empresas aplican un buen programa de diligence de competencia, o sea, de programa de cumplimiento con la normativa de competencia y realmente forman a sus empleados en esta materia, también pueden llegar incluso a evitar una sanción por parte de la CNMC, de la ACO, de la Comisión Europea, si tienen este programa bien implementado, ¿no? Entonces es muy interesante para las empresas esto, porque claro, las puede salvar pues, de una multa que puede llegar hasta el 10% del volumen de negocio que genera la empresa, con lo cual últimamente nos están llegando muchas consultas en este tema y a mí me parece muy interesante porque
es como hacer de profesor en realidad, ¿no? Te vienen los directivos de las grandes empresas y no es tanto hacerles como asesoría, sino que es directamente hacerles una formación para que ellos sepan qué pueden hacer y qué no, o directamente formar a sus empleados, les creamos un programa de compliance para que lo cumplan y demás, y que creen un buzón pues, para poder denunciar internamente todo el tema si se ha detectado en la empresa alguna conducta competitiva y demás. Bueno, es como la due diligence de PELAN realmente, pero aplicada al derecho de la competencia y Unión Europea, que esto no es tan conocido y también está dando mucho trabajo últimamente. Además, en este sentido, también desde que estamos en la situación de pandemia por el COVID y demás, hay mucho trabajo en temas de ayudas de Estado, que yo os diría que esto es prácticamente lo que más se parece al derecho de la Unión Europea que hacemos desde el despacho. Sobre todo, bueno, un ejemplo muy claro es los fondos Next Generation que se han hecho ahora con el COVID y en este caso pues han dado, por ejemplo, ayudas a las aerolíneas, ¿no? Y muchísimas otras, pero esto es un ejemplo. Entonces, las empresas que quieren saber si pueden ser beneficiarias o no de esas ayudas, básicamente pues recurren a ti para que les hagas el asesoramiento. En materia de ayudas de Estado hay muchísima normativa, la mayoría de la normativa es comunitaria, entonces en ese aspecto pues sí que trabajamos directamente con textos de la Comisión Europea casi siempre. Y también, esto he olvidado decirlo antes, en control de concentraciones hay algunos casos en que la concentración por algún motivo determinado puede estar sujeta a un reglamento de exención, lo cual significa que a pesar de que cumpla los umbrales, tanto por volumen de negocio como por cuota, podría ser que no tuvieras que ser notificada a la Comisión Europea o a la CMC en su caso. Entonces también es muy interesante para las empresas saber si no tienen que notificarla o no, ¿no? Porque eso les da más manga ancha en ese sentido. Y bueno, un ejemplo de esto son normalmente el I+D. Hay un reglamento de exención en I+D y determinadas ayudas, determinadas fusiones y adquisiciones en este ámbito, pues si entran dentro del reglamento no tendrían que notificarse. Pero bien, esto es infinito, cada reglamento de exención tiene muchísimos requisitos y demás, y hay muchísimos, con lo cual al final es un mundo, bueno, es enorme, la verdad, y hay muchísimos. Este solo es un pequeño ejemplo. Entonces, lo siguiente que yo os quería explicar y que tal vez fuera lo más relevante para vosotros, más allá de lo que hacemos, ¿no? Como habéis visto, sobre todo lo que hacemos es derecho de la competencia. En temas de Unión Europea, las cosas que he tenido el placer de hacer hasta el momento, sobre todo, es escribir artículos para colaboraciones con determinadas revistas. Entonces, eso es lo que, al final es todo a nivel teórico, ¿vale? Pero bueno, a nivel de competencias sí que hacemos muchísimo. Entonces, las ventajas que he visto respecto a mis compañeros que están en otros departamentos del despacho, de trabajar en el Departamento de Derecho a la Competencia y Unión Europea, para mi gusto, es que haces un estudio de fondo de todo tipo de mercados. Es decir, de mercado asegurador, automovilístico, de todo tipo de industrias, audiovisual, farmacéutico, sanitario. Es infinito los mercados que realmente necesitan ayuda en temas de competencia. Entonces te vuelves muy experto en muchos tipos de mercados y eso al final es muy positivo porque más allá de ser un abogado, ¿no? También te estás convirtiendo pues, en un experto en mercado sanitario o en mercado farmacéutico. Con lo cual, en mi opinión, si en un futuro quieres trabajar en una empresa de esa industria, porque descubres que te gusta la industria y que te quieres especializar en ello, pues realmente ahí vas a poder aprender mucho de muchos mercados, entonces vas a poder descubrir también qué industrias te gustan, cuáles no, y demás. Por otro lado, también deciros que es un departamento multidisciplinar en el sentido de que todo el mundo que está en el departamento, prácticamente todo el mundo, ha estudiado doble grado, o sea, ha estudiado AD y Derecho o Economía y Derecho, y el motivo es porque hay que calcular muchas cosas, muchas cuotas sobre todo. Las empresas te pasan la información financiera y tú tienes que analizar toda esa información financiera para aprender a elaborar las cuotas. Y las cuotas en cada tipo de mercado pues se calculan de un modo diferente, hay que utilizar fórmulas. En fin, que no es algo como tan sencillo y tan jurídico puro. No es 100% derecho, sino que realmente trabajamos un poco con Excel también, aplicamos fórmulas, tenemos que pensar cómo calcular una cuota, qué estrategia es la mejor para proponer el cálculo de la cuota, qué datos escoger y cuáles no, para que no perjudique a la empresa que estás asesorando. Entonces, en este aspecto, para mí era importante también, porque ya que he estudiado dos carreras, me apetecía utilizar las dos, y también porque así desconectaba un poco del simple jurisprudencia constantemente, ¿no? Y preparar demandas. En este departamento es muy multidisciplinar, haces cosas muy distintas, desde un día una formación para directivos de alguna empresa, hasta un programa de compliance, otro día estás calculando cuotas, otro día estás directamente haciendo un análisis de un sector completo, otro día estás analizando ayudas de Estado.
y otras veces pues simplemente operaciones de concentración y evidentemente también hay casos de demandas que, bueno, en este caso normalmente las demandas como son recursos que se interponen contra la ACO o la CNMC o la Comisión Europea es tema más de derecho administrativo que otra cosa, ¿no? Pero también hay de eso, pero muy poco, la verdad. Y entonces también veo que es una carrera profesional que es muy fácilmente internacionalizable, porque como he dicho, en el departamento, ay, no sé lo que voy a decir. Así que es muy fácilmente internacionalizable porque está armonizada a nivel de toda la Unión Europea. Entonces, al final, es verdad que hay diferencias en cada estado, pero es fácilmente que puedas llegar a trabajar de esto en otro despacho de otro país. Que quizás si te dedicas al derecho civil puro, yo que sé, de familia, pues es muy complicado que realmente te puedas dedicar al derecho de la familia, pues no sé, francés o alemán. Mientras que en este caso la única barrera sería el idioma, pero si hablas el idioma, puedes perfectamente dedicarte a esta rama del derecho en otro país, te diría incluso fuera de la Unión Europea, porque Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, tienen una normativa similar en materia de competencia, la India también, y las demás autoridades de competencia, la verdad es que no las conozco, pero probablemente como es un derecho tan nuevo y que tiene tan poco recorrido, realmente parece mucho en todo el mundo. Y eso para mi punto, para mí, lo que yo quiero y lo que yo espero de mi vida, pues era muy importante. Y realmente era uno de los miedos que me daba dedicarme al derecho, el no poder hacerlo desde fuera, ¿no? Y no poder salir. Entonces, en este sentido, pues muy importantes evidentemente los idiomas, que además también son muy valorados por las autoridades europeas si algún día queréis trabajar allí. O sea que nunca dejéis de invertir en idiomas si podéis. En mi departamento todo el mundo habla francés, inglés, catalán y castellano y bastante gente habla también alemán. Yo no hablo alemán, pero sí que es verdad que me doy cuenta que la mayoría de la gente habla 5 o 6 idiomas tranquilamente. Y sé que en las instituciones europeas es lo mismo, entonces, bueno, eso es un punto y incluso para mí, que hay que seguir aprendiendo en ese aspecto. Y después, esto ya lo he comentado, sobre todo la labor divulgativa, no solo a directivos de grandes multinacionales, sino también formaciones a otros departamentos también del despacho, ¿no? Porque el problema que tenemos a veces es que se les olvida que el Departamento de Derecho a la Competencia existe. Entonces igual hacen una fusión y el último día alguien se acuerda que existe este departamento y que podrían haber preguntado. Preguntan y justo es notificable. Entonces hay que correr y prepararlo todo súper rápido porque, claro, hay que notificar tal día en función de cuando firman los acuerdos de compra-venta y demás. Entonces, bueno, siempre tenemos que estar haciendo como formación de lo que es el derecho a la competencia, dándolo a ver porque, en mi opinión, todavía es un gran desconocido y es una rama muy interesante y muy multidisciplinar del derecho. Y después, finalmente, esto sería un poco el siguiente paso, o no tiene por qué, puede hacerse de otro modo, pero sí que es verdad que es difícil entrar tanto en el Blue Book como para trabajar de funcionario en la Unión Europea, es muy difícil si no has tenido experiencia profesional previa. Entonces, si realmente os planteáis hacer el máster de acceso y tenéis interés en esta rama, pues yo creo que tiene sentido intentar entrar en un despacho que tenga un departamento así, porque tú ya tendrás experiencia en la Unión Europea, ya tendrás experiencia en el currículum, entonces de cara a preparar un proceso de selección en el Blue Book, que no sé si sabéis lo que es, pero es el proceso de selección como para hacer prácticas en alguna institución de la Unión Europea y también en la Comisión Europea en concreto, para competencia. Entonces, es un proceso muy exigente, aplica a muchísima gente de toda la Unión Europea, entonces, cuantas más cosas tengáis antes que os diferencien y que realmente muestren vuestro interés por el derecho de la Unión Europea, pues más fácil será que podáis entrar. Insisto, yo todavía no lo he intentado, no he aplicado nunca, con lo cual tampoco es que sea una experta, pero sí que es verdad que lo he ido mirando y es algo que no descarto hacer en algún momento. Entonces, bueno, siempre me han recomendado eso, que tener experiencia previa y realmente poder justificar tu interés en la parte que quieres trabajar tú. Por ejemplo, yo pediría trabajar en competencia, entonces como ya tengo experiencia en eso, pues tengo más probabilidad de que me cojan, ¿no? En cambio, si pidiera trabajar para la acción exterior de la Unión Europea, pues sería muchísimo más difícil que me cogieran, primero porque lo pide muchísima más gente y segundo porque es más difícil para mí demostrar mi interés en las relaciones, no sé, entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque no tengo experiencia en eso, no he hecho nada de eso, entonces lo que tiene sentido y lo que sería más fácil para asegurar que yo entrara, pues sería esto, ¿no? En vuestro caso, elegid el sitio que queráis, pero pensad que es un proceso muy competitivo y que cuantas más cosas hayáis hecho antes para demostrar vuestro interés en este ámbito, pues más fácil os será y más probabilidades de éxito tendréis.
Y aquí os hemos puesto una pequeña tabla que no sé si la veréis muy bien de cómo, bueno, cómo se estructura la Comisión Europea, en concreto el Directorado General de Competencia, y están los diferentes mercados más importantes que siempre hay como mucho trabajo, que son, bueno, comunicaciones y medios, bueno, sector financiero, sector farmacéutico, sector sanitario. Estos son siempre los que dan más faena, la verdad. Y creo que ahora ya es el turno de Marta, que os va a explicar las experiencias internacionales que hemos tenido con Sharing Pipes, pero también qué es Sharing Pipes, porque tenemos ese nombre, qué es Kandinsky, que también empezó estudiando Derecho, que se lo ha mencionado Santiago, y bueno, después cualquier duda que tengáis, pues no dudéis en preguntarnos. Bueno, chicos, primero de todo disculpad que hay siempre imprevistos con esto del teletrabajo, pero bueno, como decíamos, ¿no? Tenemos esta iniciativa de Sharing Pipes, que nace un poco de la frustración de ver que durante la carrera de Derecho, ¿no?, estudiábamos las diferentes ramas del Derecho y que todos nuestros compañeros optaban por ramas, ¿no?, quizá del Derecho más convencionales, y que sus aspiraciones eran o un gran despacho o opositar. Y al acabar la carrera, también, ¿no?, y salir al mercado laboral, te das cuenta pues que hay más opciones y que hacer Derecho nos da un perfil pues súper multidisciplinar y muy polivalente, ¿no? Y simplemente pues con los intereses que uno tenga y la formación, pues tiene que encontrar, ¿no?, el lugar donde quiere desarrollar su carrera profesional. Y bueno, entonces, como parte de Sharing Pipes, tenemos, ahora mismo tenemos nuestra iniciativa que es el podcast, y que es Kandinsky, también empezó estudiando Derecho, ¿no? Porque Kandinsky, bueno, ya supongo que lo conocéis todos, ¿no? Fue un pintor, también empezó estudiando Derecho y su gran pasión pues era la pintura, ¿no? Y pudo compaginar sus dos pasiones. Y eso es un poco lo que hacemos nosotros en el podcast, ¿no? Dar voz a juristas que, bueno, que tienen historias inspiradoras o que pueden ayudar pues a los jóvenes juristas, tanto los estudiantes de Derecho o los que ya hemos salido, para escuchar otras historias, para escuchar otros caminos y darnos cuenta pues que cada uno de nosotros tenemos que seguir nuestro camino, ¿no? Y a lo mejor en un principio Raquel pues veía el derecho de la competencia, el derecho de la Unión Europea como un sector, ¿no?, muy pequeño y muy difícil, ¿no? Y es posible, ¿no? O yo, por ejemplo, también pues sí que me dedico más a la innovación y emprendimiento, pero también era posible y no era un derecho civil, ¿no?, como que a lo mejor derecho fiscal. Entonces, pues esto es lo que hacemos, y entonces Sharing Pipes lo concebimos como una comunidad, es eso, ¿no?, que nace de la voluntad de cambiar un poco la visión de las salidas profesionales del derecho, e intentando también dar formación o dar el escenario, ¿no?, para hablar de innovación, tecnología y emprendimiento, que son ramas que quizá en la carrera de Derecho no tenemos mucha formación y que también son muy importantes a la hora de desarrollar nuestra carrera profesional, ¿no? Que sí que somos juristas, somos abogados, podamos ser profesores o seamos lo que seamos, es muy importante y no hay que olvidar que, bueno, que estamos en la cuarta revolución industrial y que la tecnología nos va a acompañar ahora y siempre, ¿no? Y que también es muy importante, no solo, como decía Raquel, aprender idiomas, sino también tener unos conocimientos de la tecnología, de cómo nos va a ayudar a los abogados, bueno, a todos, a poder realizar, ¿no?, nuestras tareas de manera más eficiente, o qué nos puede traer la innovación, y que al fin y al cabo la innovación también trae disrupción, y con la disrupción traen también problemas legales, y eso es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que las leyes son las que son, las normativas son las que son, pero también tenemos que estar preparados y entender, ¿no?, qué impacto pues, puede tener la tecnología. Ahora Raquel, por ejemplo, está haciendo su trabajo de final de máster de la colusión algorítmica, ¿no? Los algoritmos pues, nos suenan a tecnología, a una cosa que no va con nosotros. Y es importante y hay que ser conscientes que estando a la vanguardia de lo que está pasando hoy en día en cualquier sector, al final nos va a acabar repercutiendo. Y eso es lo que intentamos, ¿no?, tanto con el podcast y con las iniciativas que también tenemos ahí en progreso, intentar pues dar voz a personas, a sus diferentes historias, para todos, ¿no?, encontrar nuestro camino y no dudar. Que si os gusta el derecho a la competencia, el derecho de la Unión Europea, o queréis ejercer, ¿no?, fuera,
podáis, o sea, es posible, simplemente pues hay que un poco ir a contracorriente. Entonces, os vamos a ir enseñando diferentes invitados que hemos traído al podcast y para que veáis, bueno, pues oportunidades que podéis hacer fuera y que son complementarias, ¿no? Y como decía Raquel, para ir dando un poco de signaling de todo aquello que es diferente, ¿no? Que hay una experiencia internacional de por medio para justificar vuestro interés. Y también no hay que olvidar, ¿no? Que sí que nos podemos formar, pero también no solo tenemos que crecer a nivel profesional, sino también personal y que van de la mano. Y con la experiencia internacional, pues, profesional, sino también crecimiento personal. Perdón. Entonces, uy. Es que patillo de Guillem. Sí, sí. Beber agua. Queríamos primero el episodio que tuvimos con Guillem Martínez, que quizás Santiago lo conoce. Él fue embajador de Carriers de la Unión Europea y también de Utopia en la Universidad Pompeu Fabra. Gracias. Entonces, Guillem nos explicó, ¿no?, que desde el primer día quiso formar parte de la comunidad universitaria, tanto como representante de los estudiantes, como también como embajador de la Unión Europea, ¿no?, para todos saber la manera que podemos tener de entrar dentro de, bueno, del funcionario de la Unión Europea o hacer prácticas, ¿no?, porque muchas veces parece que tienes que tener todo muy claro y que vas a dar, ¿no?, en la diana con un dardo y vas a decir, aquí esto es lo que quiero hacer, aquí voy a acabar. Y no es así, ¿no? También podemos probar y decir, vale, pues mira, no sé si quiero trabajar en una institución de la Unión Europea, o no sé si es el lugar para mí porque tengo más intereses o porque quiero un trabajo pues más de análisis. Pues existen las opciones de prácticas, ¿no? O también, como decía Raquel, el Blue Book. Pues Guillem en el podcast nos explicó, ¿no?, un poquito cómo funcionaba, lo podéis escuchar, muy interesante, ¿no? También nos explica eso, que a él bueno, cree en la Unión Europea, en cómo, bueno, la razón de ser, ¿no? Pero también nos contaba que es vicepresidente de una asociación de routaires de Cataluña y que no tiene nada que ver, ¿no? Pero también es complementario y gracias a eso pues le ha permitido pues estar en una delegación de la Unión Europea y un poco también, si das a conocer muchas facetas tuyas, también es más fácil diferenciarte, ¿no?, del resto, que eso también es muy importante. Y otra cosa es que es embajador de Utopia, no sé si lo conoceréis, pero es una iniciativa de un conjunto de universidades, es una alianza en la que se intenta pues luchar y promover un nuevo modelo académico, ¿no?, en el que también confluyan los intereses, los proyectos de diferentes universidades, no solo para estudiantes, sino también para los órganos de administración y también para los doctorados, bueno, los que estáis haciendo el doctorado, que también es importante y esto es, pues quieras o no, un abanico de posibilidades y de oportunidades, y no solo para tener experiencias, ¿no?, el irte y el marchar, sino también para conocer gente con a lo mejor los mismos intereses y para, al fin y al cabo, crear proyectos, ¿no?, que esto también es muy importante, que al fin y al cabo a lo mejor te quieras dedicar al mundo más empresarial o a la función pública, es igual de importante el networking. Y luego tenemos, bueno, perdonad, tuvimos un podcast con Mireia Orra y Sara Artigot, también recién graduadas, y bueno, con ellas hablamos sobre la importancia, ¿no?, del movimiento estudiantil, de la fuerza que tenemos como estudiantes y de las oportunidades que hay durante la carrera, ¿no? A lo mejor la Pompeu Fabra, pues no nos podemos comparar a nivel de tejido de asociaciones de estudiantes con, por ejemplo, el Reino Unido o Estados Unidos, ¿no?, que hay millones, pero que sí que tenemos proyectos y asociaciones muy potentes, como es el caso de ESA y de IESEC, que también ofrecen oportunidades internacionales, programas pues de prácticas, programas de verano, y que también es interesante y muy compatible, ¿no?, con los estudios. Te puedes ir una semana, te puedes ir 2 meses, 3 meses, y no hace falta, ¿no?, que ya te hayas graduado, puedes tener unas prácticas en un despacho en Noruega, como la siguiente, bueno, invitada que tuvimos, que os lo explicaré luego, que se fue a Noruega, ¿no? Y estas son oportunidades que tenemos cerca, ¿no?, al alcance de todos los estudiantes,
y que a lo mejor muchas veces pues no lo tenemos en cuenta. Y no solo las oportunidades internacionales, sino también las charlas y las sesiones que organizan, que puede estar más o menos interesado, pero también es muy importante para entender, ¿no?, diferentes ramas y las historias de la gente, que también es muy importante, ¿no?, el aprender y el escuchar, que bueno, eso de todo el mundo, ¿no?, pero que es esencial. Y luego también tuvimos en nuestro podcast a Sira Torras, que bueno, también es abogada, todos han estudiado Derecho, ¿no?, como decíamos, y Sira estuvo en una semana en la delegación de las Naciones Unidas, en el Comité de la Infancia, y bueno, os diré que esta oportunidad surgió con Elsa, y en un principio era de una semana y pudo extenderlo, así que hay oportunidades, puedes probar, y también, como decía, hizo las prácticas en Noruega. Y bueno, son oportunidades, como decía, a nivel internacional que te pueden aportar, ¿no?, ese signaling de decir, yo quiero hacer esto, y te puedes diferenciar del resto. Y tenemos también a Alexandra García, que bueno, una excelente persona profesional. Fue en 2009 de su promoción, sacó la nota más alta en la selectividad, fue becada en ESADE, después fue becada por la beca de la Caixa y estudió en Harvard, y nos explicaba que había conseguido unas prácticas para trabajar para estar en la Corte Penal Internacional y en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, y es maravilloso, ¿no?, poder escuchar a una persona con quizá un camino diferente, porque ella es una apasionada del derecho penal internacional, pero es igual de motivador, ¿no?, de inspirador, decir, jolín, pues es una rama que no muy poca gente opta, pero que es posible, y que la cuestión es encontrar, ¿no?, lo que a uno le gusta, siendo consciente también que es importante esto decirlo, ¿no?, de lo que el mercado valora, ¿no?, y de lo que uno quiere, y al fin y al cabo es confluir esos dos mundos. Y con esto... Bueno, y también decir que después de pasar por su experiencia en el Tribunal Penal Internacional y en la Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en La Haya, se dio cuenta que realmente le encantaba la función del fiscal, y que para tener un recorrido a nivel internacional dentro del derecho penal tenía que pasar por sacarse las oposiciones de fiscal en su país y empezar a ejercer aquí. Con lo cual, también en ese sentido es una reflexión súper bonita, el darnos cuenta que quizá ahora que somos jóvenes y que todavía no hemos acabado la carrera, queremos irnos, pero una vez cuando nos hayamos ido, queremos volver o necesitamos volver, y también podemos acabar dedicándonos a lo que nos gusta desde aquí. Entonces ella ahora está trabajando, bueno, es fiscalista, está con las oposiciones muy rápido, en 1 año y medio, y ahora es fiscal la Audiencia Provincial de Barcelona, y está encantada con su trabajo. Y realmente este episodio es increíble si lo escucháis, porque escucharla motiva muchísimo y nos dio súper buenos consejos. Entonces, también como para nosotros mismos darnos cuenta que no todo es invariable, y que las ideas que tenemos ahora, pues a medida que vamos creciendo y descubriendo nuevas cosas, nos pueden hacer cambiar de opinión y hacer volver a casa, y aún así seguir súper felices y encima conseguir trabajar de lo que siempre habíamos querido. Y por último, me gustaría añadir que, bueno, os animamos a todos a que si tenéis dudas, hablad con la gente, preguntad, profesores, da igual quién sea, ¿no?, que a lo mejor no es una persona que hayas visto por LinkedIn. Hablar con esa persona, preguntadle, y la gente siempre dirá que sí, que eso parece que, digamos, ay, vamos a molestar o nadie me va a contestar. Es igual, preguntad y ya está, porque al fin y al cabo, detrás de un perfil de LinkedIn, detrás de un mail, hay una persona, y todo el mundo hemos pasado, ¿no?, por esa situación. Nosotros acabamos de salir, ¿no?, de la carrera, y estamos aún también aprendiendo lo que nos gusta, y a lo mejor hoy pues nos gusta esto y mañana otra cosa, ¿no?, pero al fin y al cabo hay que ser honestos con uno mismo. ¿Qué pasa? Ya está, es la hora. Sí. Y ya está, ya estamos. Muy bien. Marta, Raquel, muchísimas gracias por vuestra exposición. Yo creo que ha sido muy interesante, muy ilustrativa de las dificultades, ¿no?, con las que os habéis encontrado. Bueno, las dificultades con las que se encuentra cualquier persona que acaba
la carrera y este consejo de preguntad, hablad, etcétera, pues efectivamente tiene una enorme importancia, ¿no? Porque cuando uno acaba la carrera, por lo menos lo que me pasó a mí, hay una cosa que es lo que te gusta lo más, y otras 5, 6, 7 que a lo mejor no te disgustan, pero las conoces y hay una oportunidad de, bueno, de trabajar allá y te acaba gustando mucho, ¿no? Entonces, todas las posibilidades, o sea, que es muy, muy importante preguntar en ese momento y buscar asesoramiento. Y bueno, en la medida que yo pueda ayudaros, a los que nos están escuchando y a vosotras, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? A mí me ha gustado mucho el proyecto, ¿no?, que estáis ofreciendo, y bueno, pues me hacía ilusión, ¿no?, poder permitir que en el marco de este seminario hayáis podido presentarlo. No sé si hay alguien de los que están siguiendo la conferencia que quiera realizar alguna pregunta. Ahora es el momento. Como os dije antes, directamente preguntáis cuando queráis. Bueno, yo tengo una pregunta que haceros. Habéis dicho que en el despacho y en todos estos puestos que habéis mencionado, ¿no?, se necesita conocer inglés y francés. Bueno, eso en cierto modo es una dificultad, ¿no? Puede echar a la gente atrás, aunque hoy en día, bueno, estudiamos durante la carrera, todo es más fácil, ¿no?, para estudiar idiomas, ya hay, pero, en fin, supongamos que acabado la carrera me gusta el derecho de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, para entrar en el despacho, por ejemplo, o para hacer un stage en la Corte Penal, te piden inglés y francés, uno de los dos idiomas. ¿Qué nivel esas becas en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia? O sea, ¿es accesible? ¿Te piden un nivel mínimo, bueno, yo qué sé, de comprensión, un inglés o un francés pasivo y luego uno ya lo va aprobando, o hay que saber desde el principio un manejo fluido de uno y otro idioma? No, en realidad, a nivel nacional, para la ACO y para la CNMC, sí que se valora, evidentemente, en el proceso de selección, pues cuantas más habilidades tengas, mejor, pero no es un requisito imprescindible hablar inglés ni francés. El requisito imprescindible es hablar la lengua con la que vas a trabajar. En la Autoridad Catalana de la Competencia es el catalán y la CNMC es el castellano. Y eso, bueno, prácticamente todos de aquí hablamos los dos. Y después, para la Comisión Europea, sí que te piden hablar con nivel excelente, o sea, proficiency, mínimo 2 lenguas de la Unión Europea, aunque inglés cuenta como una de ellas. Es decir, nosotros, si hablamos ya español nativo y además hablamos inglés con nivel muy alto, eso sería suficiente, pero siempre, si tienes un tercer idioma, es muy valorado. Ese tercer idioma no hace falta que esté a un nivel excelente, perfecto, ni mucho menos. Con que esté a un nivel B1 o así es suficiente. Y bueno, de hecho, en el despacho donde yo estoy, mi nivel de francés no es muy alto, tengo rozando un B2. Quiero decir que tampoco es que lo hable con mucha fluidez ni nada, pero sí que es verdad que hay muchas decisiones de la comisión o autorizaciones de fusiones y demás que están en francés, en alemán o en inglés, y le viene muy bien al despacho en ese sentido, pues que alguien pueda leerlas. Si tienes un nivel de francés con que puedas leer, ya está. Claro, alemán sí que es mucho más complicado el idioma porque es mucho más escrito, entonces sí que hay que dominarlo mejor, pero francés no tiene por qué. Pero aún así, si nunca se deja de aprender, ¿no? Dijéramos, bueno, yo por ejemplo, aunque tenga un nivel B2, pues sigo aprendiéndolo y quiero algún día tener un nivel de solvencia completa, sí. Pero vaya, que no eche para nadie esto, que esto es una cosa que te pones a aprenderlo y lo aprendes, o sea, que no tiene más. Efectivamente. Muy bien. Pues entonces no sé si tenemos alguna cuestión, alguna para aprovechar, porque como nos han dicho Raquel y Marta, hay que preguntar, ¿no? Y ahora sí, es un buenísimo momento.
preguntando. Y bueno, si les da vergüenza preguntar por aquí, pero quieren contactarnos por LinkedIn o lo que sea, que adelante, que puedan, lo hagan. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo aquí si os parece. Yo quiero daros las gracias. Ya tienen la dirección, ¿no?, de donde pueden contactaros en este proyecto que realmente me parece muy interesante, muy necesario y que va a ayudar a mucha gente, ¿no? Eso estoy seguro. Y con esta sesión pues ponemos fin a esta quinta edición de este seminario, Gloria de Albiol, sobre cuestiones de derecho internacional y de derecho de la Unión Europea. Yo creo que hemos cumplido los objetivos iniciales del seminario, ¿no?, que era acercar cuestiones de derecho internacional, de derecho de la Unión Europea a los alumnos, ¿no? Cosas que están fuera del programa, pero que sin embargo ocurren y que, bueno, tienen interés y que conviene tener algún conocimiento o alguien que nos explique, ¿no? Entonces hemos hablado estos días del Brexit, de los acuerdos que acompañan la salida de un Reino Unido de la Unión Europea y la complejidad de asuntos que ahí se plantean, ¿no? Eso nos lo ofreció Antonio Pastor, que además de profesor de Derecho Internacional, habló prácticamente como of counsel, como consejero de un despacho inglés, ¿no?, de Herbert Smith en España, ¿no?, y que entonces está tratando todos estos temas. Y en segundo lugar, tuvimos la ocasión de dos antiguos alumnos también de la Universidad Pompeu Fabra que han sido o que son ahora letrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces nos contaron, a partir de su experiencia, el trabajo que desarrollan, etcétera, pero nos ofrecieron una visión también panorámica del sistema de protección de derechos humanos creado por el Consejo de Europa, no solo del Tribunal, sino de otros convenios y de otros comités que trabajan en este ámbito en el Consejo de Europa. Ellos pasaron también un poco por las circunstancias que habéis hablado, o sea que podéis contactar también con Mía y con Guillermo, aunque ya son un poquito más veteranos, ¿no? Pero yo recuerdo, pues eso, que les aconsejamos o les aconsejé que se fueran a hacer un stage al Consejo de Europa y en fin, todo ha salido muy bien. Bueno, y finalmente vuestra conferencia, que a mí me ha gustado mucho, además de lo que nos habéis expuesto de qué hace un abogado junior, ¿no?, en un gran despacho en materias de derecho de la Unión Europea, con también la cantidad de cosas, ¿no?, que ahí va tratando, y ese proyecto Sharing Pipes, que, como ya os he dicho, me parece muy, muy interesante. Entonces vamos a... Creía que había... Bueno, tenemos un par de mensajes en el chat que nos están diciendo que ha estado estupendo, ¿no? Muchas gracias a todos. Y bueno, pues muchísimas gracias porque esto va dedicado a vosotras, ¿no?, que habéis hecho una exposición. Sí. Muchas gracias, la verdad, desde Paraguay, con la diferencia horaria. Solo quiero hacer un recordatorio para quienes nos habéis ido siguiendo y de las 3 sesiones habéis participado en 2. Os daremos un certificado de asistencia, bueno, que es el primer paso, ¿no?, un petit pas, como muy importante en la construcción europea, para ese camino hacia el derecho internacional o el derecho de la Unión Europea que os puede acabar gustando, ¿no?, y que puede ser vuestra profesión. Muy bien, pues Raquel, Marta, muchísimas gracias, y a todos quienes nos habéis acompañado, gracias también, y bueno, ya el año próximo organizaremos más actividades. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, un abrazo. Adiós.